Hola, un saludo muy especial, un abrazo cariñoso para ti que me acompañas semana tras semana en este espacio que llamamos un entremés. Yo soy Pacho Bermeo y te doy la bienvenida aquí a este canal de YouTube, a mis redes y especialmente a mi página web. Qué bueno poder encontrarnos. Hoy te saludo desde la ciudad de Lompoc, en el área de Santa Bárbara, California, donde estoy estos días de misión. Gracias por tu cercanía, por tu compañía, por tu oración, por estos días de servicio. Gracias por compartir conmigo este espacio. Y hoy, como siempre, en este entremés, lo que hacemos es, nos disponemos para escuchar la voz del Señor que nos habla y que nos alimenta y que nos sustenta en el Evangelio dominical. El texto de mañana, domingo 12 de septiembre, domingo de la 24ª semana del tiempo ordinario, es en el Evangelio según San Marcos, en el capítulo 8, los versos desde el 27 hasta el 33. 8, 27 al 33. Escucha con atención lo que dice la Escritura. Salió Jesús con sus discípulos hacia los poblados de la región de Cesarea de Filipo y por el camino hizo esta pregunta a sus discípulos: ¿quién dicen los hombres que soy yo? Ellos le respondieron: unos que Juan el Bautista, otros que Elías, otros que uno de los profetas. Él les preguntó: pero ustedes, ¿quién dicen que soy yo? Pedro le contestó: tú eres el Cristo. Entonces les ordenó enérgicamente que a nadie hablaran acerca de él. Jesús comenzó a enseñarles que el Hijo del Hombre debía sufrir mucho y ser reprobado por los ancianos, los sumos sacerdotes y los escribas, que le matarían y que resucitaría a los 3 días. Hablaba de esto abiertamente. Pedro se lo llevó aparte y se puso a reprenderle. Pero él, volviéndose y mirando a sus discípulos, reprendió a Pedro diciendo: quítate de mi vista, Satanás, porque tus pensamientos no son los de Dios, sino los de los hombres. Llamando a algunas personas de entre la gente y a sus discípulos les dijo: si alguno de ustedes quiere venir detrás de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Porque quien quiera salvar su vida la perderá, pero quien pierda su vida por mí y por el Evangelio, la salvará. Amén. Bueno, nos encontramos entonces con este texto maravilloso que hoy nos presenta la liturgia dominical desde la tradición de San Marcos, y nos presenta una escena bellísima, porque es que esto sucede yendo de camino. ¿Y de camino hacia dónde? Hacia la región de Cesarea de Filipo. No se te olvide que la región de Cesarea de Filipo hacía parte del mundo pagano, del mundo gentil, del mundo de las personas mal vistas, de las personas que, de acuerdo a la mentalidad piadosa, religiosa, propia del establecimiento judío, de su comprensión de Dios, ellos no estaban ni iban a ser nunca acogidos en el pueblo de Dios para experimentar la salvación. ¿Eso qué significa? Pues que ellos estaban condenados a vivir fuera de la experiencia de la misericordia y del acontecer transformador de Dios. Esta gente de la región de Cesarea de Filipo y de sus entornos, pues son personas menospreciadas, rechazadas, marginadas, y que en el fondo vivían sin esperanza, sin la posibilidad de sentir que Dios les era cercano, que Dios los amaba, que Dios quería cuidarlos, protegerlos.
salvarlos, darle sentido a su existencia. Y entonces, estando en el camino, en medio de esa región, en esta situación tan particular, Jesús le pregunta a los discípulos, bueno, ¿y quién dice la gente que soy yo? Y obviamente esto es interesante, ellos le responden lo que ellos conocían de la mentalidad de la época, de lo que estaba diciendo la gente acerca de Jesús. Y yo te pregunto hoy a ti que me estás viendo, ¿tú sabes qué dice la gente hoy acerca de Jesús? ¿Tú conoces la mentalidad, la opinión, el sentir, las percepciones que tienen las diferentes opiniones acerca de quién es Jesús? ¿Tú estás al tanto de eso? Y entonces los discípulos le dicen a Jesús, bueno, mira, unos dicen que eres Juan el Bautista, otros que Elías y otros dicen que tú eres un profeta. Ah, ok. Ya que saben ustedes lo que la gente está diciendo, ahora yo les pregunto, es lo que hace Jesús a continuación, ahí en el verso 29. ¿Y ustedes quién dicen que soy yo? Qué buena pregunta. Qué pregunta más importante, más pertinente en esta época, en este momento, en este día. En medio de esta época donde todavía estamos atravesando esta pandemia, en donde todavía hay personas muriendo, enfermándose gravemente o enfermándose de forma leve, en donde todavía el virus va mutando, va teniendo otro tipo de repercusiones, qué sé yo, en medio de esta oferta de cosas que hay, de no solo la nueva era, sino religiones orientales o pseudo religiones o espiritualidades, en medio de todas estas alternativas, de este abanico de posibilidades y de comprensiones, ¿tú quién dices que es Jesús? ¿Quién es Jesús para ti? Y esta es una pregunta totalmente pertinente. En esta época, en medio de esta realidad, de esta situación, ¿quién es Jesús para ti? ¿Quién puedes decir tú que es Jesús para ti? Y entonces la respuesta de Pedro en nombre de los demás discípulos es muy bella, es una confesión de fe hermosa. Tú eres el Cristo. Tú eres el Cristo. En hebreo, el Mesiah, el Mesías, el ungido, el esperado, la respuesta de Dios ante las inquietudes, las búsquedas, los desafíos, las preguntas, las adversidades humanas. Tú eres la respuesta de Dios. Tú eres Dios que se ha acercado para darle sentido a nuestra historia. Tú eres el horizonte que nos abre un camino nuevo de posibilidades humanas, no solo religiosas. Cuidado con esos que piensan que Jesús es una respuesta religiosa para un mundo piadoso, para un entorno de personas espirituales, pero que está confinado al mundo de la piedad. No. Decir que Jesús es el Mesías, el Cristo, es decir que en Él están las respuestas a toda búsqueda humana, a toda inquietud existencial, a toda realidad antropológica, a toda la historia de los seres humanos. Hoy 12, que es ya casi 12 de septiembre, hoy eres el Mesías, eres la respuesta, eres el único que le puede dar sentido a la vida. ¿Cómo? Aquí el texto nos lo muestra. Entonces Jesús empezó a enseñarles. ¿Y qué es lo que les enseña Jesús? Les dice, el Hijo del Hombre debe sufrir, debe ser reprobado por los sacerdotes y por los ancianos, y por los escribas, lo van a matar y va a resucitar al tercer día. ¡Qué belleza! ¡Qué cosa más increíble! Óyeme, Jesús
lo que le enseña a los discípulos después de que ellos proclaman a través de la boca de Pedro que Él es el Mesías, es que la comprensión mesiánica que Él quiere revelarles es un Mesías distinto al que ellos esperaban. Ellos esperaban un Mesías exitoso, el Mesías militar, el Mesías de la venganza de Dios que iba a destruir al imperio romano opresor. La venganza del Dios justiciero con sus ejércitos y sus soldados. Y Jesús les dice, no, yo siento mucho, pero yo no soy el que va a cumplir esa expectativa. La expectativa sobre el mesianismo de Jesús es el Mesías rechazado que comprende a los rechazados. El Mesías perseguido que se solidariza con los perseguidos. El Mesías asesinado que es fuente de empatía con todos los que son asesinados, con las víctimas, con los que sufren, con los que están padeciendo algún tipo de destrucción, de dolor, de angustia, de tristeza. Jesús no es un Mesías guerrero, el Mesías de la gloria, el Mesías del poder, del Mesías que... No. Ese Mesías exitoso es necesario comprenderlo desde el éxito del final. Y Jesús les dice, y va a resucitar al tercer día. ¿Sabes qué está diciendo? Jesús es el Mesías, es decir, el Cristo, el esperado, la respuesta de Dios para tu vida, sabiendo que Él tiene la última palabra. Y la última palabra de Él se llama resurrección. ¿Qué está diciendo Jesús? La victoria del Mesías no está en su capacidad de destruir a sus enemigos. Cuidado con esos disque apologetas que andan en las redes sociales, que tienen tantos seguidores, que les gusta tanto a la gente morbosa, que andan destruyendo, atacando, diciendo que lo que están haciendo es defendiendo la fe. No, hombre, no, seamos serios, sean serios. Jesús está planteando que Él es la respuesta, no porque destruye a los adversarios, a los enemigos, sino porque venció la muerte. Y porque entonces el destino tuyo, la última palabra sobre tu vida, no es la muerte, el vacío y la finitud perpetuas, sino la esperanza, la vida, la abundancia, la gloria, el gozo, la paz. Y entonces, cuando él estaba diciendo esto, Pedro se atraviesa y se pone delante de Jesús, pone a Jesús detrás de él y le dice, reprendiéndolo, lo lleva aparte. Pero Jesús le da la espalda a Pedro y mirando a los discípulos, reprende a Pedro diciéndole, quítate de mi vista, Satanás, porque tus pensamientos no son los de Dios, sino los de los hombres. Es que Pedro no quería un Mesías de sufrimientos, de padecimientos, un Mesías descalificado, rechazado, un Mesías perdedor. Pedro quería el Mesías guerrero y él no entiende y Pedro se atraviesa, le da la espalda a Jesús, haciéndose él el maestro de Jesús. Inmediatamente, ¿qué hace el Señor? Dice el texto, volviéndose, dándole la espalda a Pedro, lo pone en su lugar, haciéndole saber que el camino es el camino del discipulado, que lo importante es que el que quiera seguir a Jesús siendo discípulo, se niegue a sí mismo, se niegue su comprensión mesiánica de Dios y acepte el mesianismo revelado en Jesús. Óyeme bien, ¿cuál es la imagen que tienes de Dios y que le enseñas a los demás? Ojalá sea esta que hoy el Señor nos está acompañando y nos está revelando. Nos vemos la próxima semana. Un abrazo. Chao, chao.